Buenos a todos, como siempre, bienvenidos a nuestra clase de física. Como siempre, nos ponemos ante la santa presencia de Dios. Acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios y oremos su santo nombre. Como propósito para esta clase, tenemos que ejemplificar los elementos propios del movimiento a partir de situaciones del común. Recuerde que para la asistencia tendremos un quiz en modo que estará habilitado solamente el día de la clase y hasta el mediodía del día siguiente. Aún no he recibido todos los quizzes de química a pesar de que el tiempo se venció. Recuerden hacer los quizzes en las fechas establecidas. ¿Listo? Entonces, a esa enseñanza, recuerde parar el video cuando considere necesario, repetir las veces que sea necesario. Y comencemos. Contextualización. Los elementos de la cinemática son aquellos a partir de los cuales se puede analizar un movimiento. Algunos elementos son considerados de las magnitudes físicas fundamentales o derivadas a partir de la relación que se dé entre las mismas. Entre paréntesis, variables. Se habla de directas e inversamente proporcionales. Entonces, básicamente el día de hoy vamos a trabajar sobre las variables físicas del movimiento. Aunque hay una variable muy importante que es la aceleración, el día de hoy no vamos a tocar la aceleración, vamos a llegar hasta velocidad. Comencemos. Entonces, el listón, tenemos una única pregunta del listón. ¿De cuántas y cuáles maneras se puede recorrer la distancia entre el centro comercial y el colegio? Entonces, para esto vamos a tomar dos temas muy importantes. El primero de ellos es el desplazamiento. Y el desplazamiento se define como el cambio de la posición de un objeto, el cual se puede definir de manera matemática en la siguiente ecuación. Entonces, desplazamiento siempre va a ser delta de x. Este triangulito que se da ahí se llama delta de x. Y va a ser x final menos x inicial. Donde x final básicamente es la posición final y x inicial es la posición inicial. Pero eso es más fácil de entenderlo con ejemplos. Entonces el desplazamiento básicamente, aquí la profe estaba en x inicial a 1.5 metros y recorrió y se movió más bien hasta 3.5 metros. Entonces, ¿cuál es el desplazamiento que tuvo la profe? Pues básicamente va a ser x final menos este x inicial. En otras palabras, con la ecuación delta de x, que sería desplazamiento, acuérdense que delta de x siempre va a ser desplazamiento, el desplazamiento siempre se va a medir en centímetros, metros, milímetros, y si estamos en el sistema inglés, pulgadas, igual lo trabajamos el periodo pasado, pulgadas, pies, etc. Entonces, desplazamiento va a ser x final, que va a ser 3.5 metros, menos x inicial, que va a ser 1.5 metros. Entonces, 3.5 menos 1.5 es más 2,0. ¿Por qué más 2? Porque 3.5 es más grande que 1.5. Por lo tanto, casi es como tuviéramos un signo positivo y acá un signo negativo. Por lo tanto, va a ser más 2.0 metros. Es un poquito de matemáticas. Nuevamente, el desplazamiento entonces va a ser la posición final menos la posición inicial. Para el caso de la profesora que tenemos en el tablero, va a ser 3.5 metros menos 1.5. 3.5 menos 1.5 nos da más 2 metros. Básicamente ese es el desplazamiento. Pero vamos a ver más ejemplos. Acá tenemos a este señor que se movió en un avión. Estaba acá en 6 metros y se movió hacia la izquierda. Como se mueve hacia la izquierda, se movió de 6 a 2 metros. Entonces va a ser desplazamiento, va a ser posición final menos posición inicial. En este caso, posición final va a ser 2 metros y posición final y posición inicial va a ser 6 metros. Entonces 2 menos 6, como el 6 es más grande que el 2, va a dar signo negativo. 2 menos 6 sería menos 4 metros. Repito, él estaba acá sentado en esa silla. Seguramente iba en un avión y le dio ganas pues, de ir al baño o algo así. Entonces estaba acá en 6 metros y se movió hacia la posición final que va a ser 2 metros. Entonces sería 2 metros, que es posición final, menos 6 metros, sería menos 4 metros. Sí, el desplazamiento puede dar signo negativo. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo de una distancia mayor
a una distancia menor. Entonces vamos con más ejemplos. Entonces, en este caso tenemos que encontrar el desplazamiento de los siguientes objetos. El objeto A, el objeto B, el objeto C y el objeto D. Recuerde, si no entendió algo, vuelva y vea el video antes de continuar. Continuemos. Desplazamiento del objeto A va a ser distancia final menos distancia inicial. Entonces, A, distancia final. Entonces nos paramos aquí, va a estar en 7 metros. Distancia final, 7 metros. Y él estaba en 0, entonces va a ser 7 metros menos 0, daría 7 metros positivos. 7 menos 0, 7 metros positivos. Ahora vamos. Distancia del objeto B. El objeto B estaba inicialmente en 12, pero el desplazamiento que tuvo fue a 7. Miren, los paramos acá, vamos a 7. Entonces, distancia final 7, distancia inicial 12. Entonces, distancia final 7 menos distancia inicial 12. 7 menos 12 nos da menos 5 metros. ¿Por qué menos? Porque el 12 es más grande que el 7, entonces conserva el signo, menos 5 metros. ¿Listo? Chicos, recuerden una cosa, cuando hay signos contrarios, en ese caso el 7 va a ser positivo y el 12 va a ser negativo, se restan, ¿listo? Porque estamos hablando de sumas o restas. Entonces por eso, básicamente es como si cogiéramos 12 y le restáramos 7. 12 menos 7 da 5, pero como está al revés, entonces conservamos el signo negativo. 7 menos 12 da menos 5 metros. Si quieren, corroboren una calculadora y hagan el ejercicio muchas veces. La idea es que ustedes hagan muchos ejercicios y inventen muchos ejercicios como este. Y finalmente, desplazamiento del objeto C. El objeto C estaba en 2 y se movió hasta 10. Entonces, distancia final, 10. Distancia inicial, 2. Va a ser 10 menos 2, sería 8 metros. Como actividad, eso hace parte del quiz, van a encontrar ustedes el desplazamiento del objeto en D. Pero básicamente es muy sencillo. Partió desde 7, o sea, distancia inicial va a ser 7 y distancia final va a ser 5. Básicamente sería 5 menos 7. Seguramente da negativo, ¿verdad? Pero entonces lo van a hacer ustedes ahí de tareita para el quiz. Y ahora vamos a ver otro tema, porque nuevamente confundimos distancia con desplazamiento. Ya vimos desplazamiento. Ahora vamos a ver distancia. Y la distancia en física es la longitud total de la trayectoria realizada por un objeto móvil entre dos puntos. Por ejemplo, ese señor estaba acá y se movió 8 metros hacia arriba, 12 metros hacia la derecha y 8 metros hacia abajo. ¿Cómo calculamos la distancia? Distancia va a ser, acuérdense que delta distancia o el cambio de la distancia, delta acuérdense que es cambio, ese triangulito y sería, este es el símbolo de distancia. Distancia va a ser igual a la distancia en 1 más la distancia en 2 más la distancia en 3. Para este ejercicio, cuando tengamos más distancias, tenemos que sumar la cantidad de distancias que tengamos. ¿Listo? Básicamente, distancia va a ser igual a 8 metros más 12 metros más 8 metros. Sí, tenemos que sumar todo lo que el señor caminó. En este caso sería 8 más 12, 20, más 8, 28 metros. Repito, la distancia es todo lo que una persona camina. En este caso el señor caminó 8 metros hacia arriba, 12 metros hacia la derecha y 8 metros hacia abajo. Ahorita vamos a ver que la diferencia entre desplazamiento y distancia es una sola. Aquí lo vamos a ver. Con el mismo ejercicio que estamos haciendo ahorita, mire, el señor, el mismo ejercicio, mire, 8 metros hacia arriba, 12 metros hacia la derecha y 8 metros hacia abajo. Eso sería distancia. Pero mire, el desplazamiento únicamente sería esta línea recta que tenemos aquí abajo. Si calculamos desplazamiento sería x final, que acá está, sería 12, menos x inicial, que sería 0, y sería 12 menos 0, 12 metros. Por eso, desplazamiento no es lo mismo que distancia. Y aquí esta otra gráfica lo representa un poco mejor aún. Si usted, por ejemplo, vive acá y aquí está el colegio, supongamos, usted no puede pasar por la mitad de las casas, ¿cierto? Entonces usted lógicamente le toca recorrer toda esta distancia. Pero si pudiera, pues el desplazamiento sería en una línea recta desde su casa hasta el colegio. Eso sería el desplazamiento. En física, el desplazamiento es a veces más importante que la distancia.
Ya vamos a ver. Nuevamente, esta gráfica nos dice básicamente lo mismo. Desplazamiento y distancia. Supongamos que usted tira un balón de fútbol. El balón hace esta distancia o trayectoria. Distancia y trayectoria es básicamente lo mismo, pero el desplazamiento sí es diferente, es esta línea recta. Aquí tenemos otro ejemplo con el señor motociclista. El señor motociclista para llegar desde A hasta B tiene muchas opciones. Si lo hace a través de desplazamiento, pues sería una línea recta. Pero supongamos que no, que a él le gusta, digamos, recorrer grandes distancias o trayectorias. Entonces él se puede ir en la trayectoria número 1 haciendo acá por el color rojo. Puede irse por la trayectoria número 2, como está acá en el color azul. O incluso hacer la trayectoria número 3. ¿Sí? Las distancias pueden ser distancias o trayectorias pueden ser muchas. Sin embargo, el desplazamiento no. Es una línea recta desde el punto A o el punto inicial más bien hasta el punto final. ¿Listo? Entonces la pregunta decía, ¿de cuántas y cuáles maneras se puede recorrer la distancia entre el centro comercial y el colegio? Entonces vamos a ver que hay muchas formas de recorrerlo. Si miramos las trayectorias o las distancias, tendremos que este caminito azul, que si lo vamos en carro es esto, mire. Salimos del centro comercial, damos la vueltica y subimos, mire. Si lo vamos sobre ese otro caminito, mire, es otro camino. Si nos vamos a pie, es otra distancia o trayectoria. Pero el desplazamiento sería uno solo, y es esta que está en color negro con una flechita. Ese sería el desplazamiento que usted tendría que, podría hacer desde el centro comercial hasta el colegio. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque acá hay apartamentos. Nos toca recorrer este camino, esa trayectoria, recorrer esa trayectoria o recorrer esa trayectoria, básicamente. Entonces, ¿de qué manera se puede recorrer la distancia? Habrían 3 distancias y una sola trayectoria. Sin embargo, el día de hoy tenemos ya la primera pregunta para el quiz, que fue sobre el desplazamiento en D. ¿Listo? Continuemos. Vamos a la segunda. El tiempo. El tiempo es una magnitud física con la que se mide la duración o separación de los acontecimientos. ¿Para qué nos sirve el tiempo? Pues nos permite ordenar los sucesos, en consecuencia establecer un pasado, un futuro y tener un conjunto de eventos. Nosotros ya lo hicimos cuando hicimos la práctica de la rampa, donde midamos el tiempo y cuánto nos demorábamos recorriendo. Entonces acá pon el ejemplo. Para ello vamos a hacer uso del plano cartesiano. No se preocupe, esta parte la explicaré en nuestra videoconferencia de la próxima semana. Entonces, en este caso, esta persona que está ahí azul, realmente es un carro, o bueno, digamos que una persona puede ser una bicicleta, en 4 horas, miren, 4 horas, aquí en X está 4, entonces está patio de 0 y el evento terminó a las 4 horas. Voy a explicar. Supongamos que este señor está acá en bicicleta, entonces se fue en bicicleta, partió desde la hora 0 y a las 4 horas estaba acá. Pero entonces, ¿cuánta distancia recorrió? Fácil. Miramos que a la hora 0, pues estaba en 0. Digamos que estaba en la casa. A la hora había recorrido 40 kilómetros. A las 2 horas había recorrido 80 kilómetros. A las 3 horas había recorrido 120. Y finalmente, cuando el señor paró, a las 4 horas había recorrido 160 kilómetros. Para eso nos sirve el tiempo, para saber en qué momento recorrió tal distancia. ¿Listo? Y aquí volvemos. Mire que el mismo señor en bicicleta, mire, a las 4 horas recorrió 160 kilómetros. Pero supongamos que un señor no se fue en bicicleta, sino se fue en moto, que es el señor de color rojo. Entonces, mire, a la hora, el señor de color rojo no había recorrido 40 kilómetros, sino había recorrido 80 kilómetros. A las 2 horas había recorrido 160 kilómetros. A las 3 horas había recorrido 240 kilómetros y a las 4 horas había recorrido 320. ¿Sí? Para eso nos sirve el tiempo, porque yo pues no recorrí 320 kilómetros y me va a preguntar en cuántas horas o en cuánto tiempo. En este caso, para eso nos sirve el tiempo, para organizar los datos, saber que en 4 horas había recorrido 320. Mire que el señor de la moto recorrió
mucho más que el señor en bicicleta y en el mismo tiempo. Para eso nos sirve el tiempo. Aquí vamos a ver que la próxima clase vamos a mirar cómo se organiza eso a través de un plano cartesiano. El tiempo siempre va a ir en la X. ¿Por qué? Preguntarán ustedes. Porque el tiempo es nuestra variable independiente. Como es independiente, va en la X. Nuestra variable dependiente siempre es la distancia, por eso va en Y. Recuerden, tiempo, variable independiente X, y Y, variable dependiente, tiempo, variable independiente en X, distancia, variable independiente en Y. Entonces, básicamente, ¿para qué nos sirve ese plano cartesiano? Aunque la próxima clase vamos a abordar un poco mejor esto. En el tiempo 0, el señor ha recorrido 0 metros. Entonces paramos acá el primer puntito. Le hacemos el primer puntito. En el tiempo 1 segundo había recorrido 10 metros. Entonces en 1 segundo había recorrido 10. Hago el segundo puntito. A los 2 segundos había recorrido 20. Hago el tercero. Y así sucesivamente. Y luego uno los puntos y me da esta línea. En este caso no nos importa la pendiente, pero sí nos sirve para saber cómo graficar a través después de una tabla a un plano cartesiano, o de un plano cartesiano sacar los datos en una tabla. La próxima clase andamos un poco mejor en esto, ¿listo? El último concepto que vamos a ver hoy es el concepto de velocidad. Y el concepto de velocidad está asociado a la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo. Entonces ya vamos a mirar dos cosas. Lo primero que vimos fue desplazamiento y después vimos tiempo. Básicamente lo que vamos acá es unir ambos conceptos, el concepto de desplazamiento y el concepto de tiempo. Habíamos dicho, bueno, la velocidad, entonces la ecuación va a ser el cambio del desplazamiento sobre el cambio del tiempo. Pero, profe, eso se ve muy enredado, sí. Por eso la ecuación que vamos a utilizar es esta. Velocidad va a ser igual a distancia final, como hemos dicho anteriormente, menos distancia inicial, sobre tiempo final menos tiempo inicial. Las unidades de la velocidad siempre son kilómetros sobre hora, metro o metro sobre segundo. Si miramos las películas americanas, va a ser millas sobre horas. Nosotros no manejamos estas unidades. Vamos a manejar unidades internacionales, es decir, kilómetros sobre hora, como a veces nos dicen los buses, o metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo, porque eso se entiende mucho mejor con un ejemplo. Dice, un caballo corre 20 kilómetros en 0.5 horas. ¿Cuál es la velocidad? Entonces mire, ese caballito partió desde el tiempo 0 y la distancia 0 y a los 0.5 horas o 30 minutos, que es exactamente lo mismo, había recorrido 20 kilómetros. Nos preguntan cuál es la velocidad. Listo. Entonces velocidad es nuestra incógnita, por eso le pongo ese signo. X final, nuestra distancia final va a ser 20 kilómetros. X inicial, pues si parte desde 0, pues va a ser 0 kilómetros. El tiempo final va a ser 0,5 horas. También podría yo escribir 30 minutos. En este caso vamos a manejar con horas. Y el tiempo inicial va a ser 0 horas, porque las 0 horas estaba el caballito quieto. Organizando eso en la ecuación tenemos que velocidad va a ser igual a distancia final, que en este caso va a ser 20 kilómetros, menos distancia inicial, que va a ser 0 kilómetros, sobre tiempo final, que va a ser 0,5 horas, menos tiempo inicial, que va a ser 0 horas. Entonces, resumiendo, 20 menos 0 nos da 20 y 0.5 menos 0 da 0.5. Ahora, ¿qué hago? Voy a dividir 20 dividido 0.5 y 20 dividido 0.5 me da 40. 40 kilómetros sobre hora. Entonces la respuesta va a ser ¿cuál? La velocidad del caballito es 40 kilómetros sobre hora. Básicamente eso es. Vamos con el segundo ejercicio. Dice, un niño recorre 40 metros en 20 segundos. ¿Cuál es su velocidad? Entonces, organizando los datos primero que todo. Entonces, vamos a organizar. ¿Nuestra incógnita cuál es? La velocidad. Velocidad es igual a nuestra incógnita. X final. ¿Cuánto recorrió el niño? 40 metros. X inicial. La X inicial, como vamos a suponer que estaba quieto, pues va a ser 0 metros. Tiempo final va a ser 20 segundos. Y tiempo inicial, pues va a ser 0 segundos, porque estaba quieto.
Tomando la ecuación, velocidad va a ser igual a distancia final, a distancia final menos distancia inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Qué pena, distancia no, desplazamiento. El desplazamiento final fue 40 metros, menos desplazamiento inicial, que es 0 metros, sobre tiempo final, que es 20 segundos, menos tiempo inicial, que es 0 segundos. 40 menos 0, 40. 20 menos 0, 20. Y finalmente nos queda dividir 40 dividido 20. Cancelamos los ceros y 4 dividido 2 da 2. 2 metros sobre segundo. Entonces la velocidad que llevaba el niño era 2 metros sobre segundo. Repito, únicamente tenemos es que organizar esto a través de la ecuación. Por eso primero hago lo organizar nuestros datos. ¿Por qué? Porque yo sé que la velocidad es mi incógnita, que la distancia final va a ser 40, el desplazamiento inicial va a ser 0, el tiempo final va a ser 20 y el desplazamiento final va a ser 0. ¿Listo? Como ya tengo estos datos organizados, lo que hago es utilizar esta pequeña ecuación. Entonces, desplazamiento final 40, desplazamiento inicial 0, tiempo final 20, tiempo inicial 0. 40 menos 0, 40, 20 menos 0, 20 y 40 dividido 20 me da 2. ¿2 qué? 2 metros sobre segundo. Entonces, finalmente nos quedan dos ejercicios. Esos dos ejercicios también van a ser los que van a aparecer en nuestro quiz. En total vamos a tener 3 ejercicios. Entonces, el primer ejercicio dice lo siguiente. Si María recorre en su patineta una pista de 300 metros en 60 segundos, ¿a qué velocidad circula? Es decir, ¿a qué velocidad? Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a organizar. Entonces, desplazamiento final, 300 metros. Desplazamiento inicial, pues va a ser 0. Tiempo final va a ser 60 segundos. Tiempo inicial va a ser 0. ¿Qué les queda a ustedes? Hacer esto, meter eso en la ecuación y dar el resultado. Hacer esto por favor antes del quiz, porque ese es el quiz. ¿A qué velocidad debe circular un auto de carreras para que recorra 50 kilómetros en 0.25? Lo mismo, chicos. ¿A qué velocidad circular? Los piden velocidad. Entonces, lo que tienen que hacer es organizar los datos y encontrar la velocidad del auto de carreras. Eso era el tema del día de hoy. Espero que les haya quedado claro. Falta el concepto de aceleración. Por favor, si tienen tiempo, investiguen qué es aceleración. Esa va a ser una de las tareas. Investiguen qué es aceleración. No siendo más, como siempre, espero que por favor hagan el quiz, háganlo a conciencia, debido a que en el quiz de química se nota que hubo personas, estudiantes, que entraron y únicamente contestaron todo en cuestiones de 3 minutos, cuando el quiz les dio en tiempo para que lo pudieran responder. Entonces, no se olviden, la próxima clase, por favor, cuando tengamos nuestra videoconferencia, siempre la cámara activada. Persona que encuentre, como la vez pasada que pasó, molestando o escribiendo cosas que no se ven en el chat, pues simplemente esa persona tendrá su respectiva anotación y la nota le quedaría de la clase en NA irrecuperable. Entonces, por favor, tomémonos esto en serio y espero que también tengan tiempo para otras cosas. El día viernes estaré enviando una actividad para recuperar una de las notas. ¿Listo? Como siempre, viva Jesús en nuestros corazones por siempre.